Es la mayor operación de búsqueda jamás realizada en Gran Bretaña. En octubre de 2012, una niña desaparece en Gales. Desde el principio, está claro que April Jones ha sido secuestrada. Mientras jugaba, un conductor se le acercó y la atrajo a su coche. Como en una película. Nunca había ocurrido algo así en esta pequeña ciudad galesa. Para los investigadores y la familia de April comienza una carrera contra el tiempo. Porque cuando desaparece un niño, cada minuto cuenta. The police find her. April is only 5 years old. Es lunes, 1 de octubre de 2012. Aunque, desde el punto de vista meteorológico, acaba de empezar el otoño, hace un calor agradable. El sol se pone sobre la ciudad de Machynlleth, en Gales, alrededor de las 19 horas. En la urbanización Bryn y Gog hay algunos niños jugando en la calle. Aunque es casi la hora de acostarse, los padres hacen la vista gorda en una de las últimas tardes cálidas del año. El lugar es pequeño y tranquilo. Los niños se conocen entre sí y son muy amigos. Los niños conocen bien la zona y nunca se alejan mucho de casa. April Jones, de 5 años, también está fuera esa noche. Por la tarde ha tenido clase de natación. Después, una amiga ha venido a su casa. Las niñas han cenado juntas y han podido ver unos dibujos animados de Disney. Después, las dos querían salir un rato juntas. En realidad, para el gusto de los padres de April ya es un poco tarde, pero como hace tan buen tiempo y April no cede, se rinden. Los niños salen con sus bicicletas y recorren las calles arriba y abajo. April adora su bicicleta rosa. Para ella tiene un significado especial, ya que April tiene parálisis cerebral infantil en la pierna izquierda. Se trata de un trastorno del movimiento que puede aparecer durante el desarrollo cerebral del bebé. April fue prematura y tuvo un comienzo complicado en la vida. Pero unos años más tarde, aparte de los problemas con la pierna, ya no se nota nada. Puede jugar con total normalidad, pero cuando se cansa, a April le cuesta mucho caminar. Con la bicicleta le va mucho mejor. Para Abril, que con 5 años empieza a querer imponer su voluntad, la bicicleta es también, en cierto modo, una importante fuente de independencia. Cuando va en bicicleta, no tiene que llamar a sus padres o hermanos para que la levanten y la lleven a casa. Puede ir sola, aunque le lleve un poco más de tiempo, y la familia de April está cada día más agradecida de que la niña esté bien. Tras su nacimiento, ni siquiera estaba claro si April sobreviviría. Fue una época difícil tanto para sus padres, Paul y Coral, como para su hermana mayor y su hermano. Pero con el paso de los años, todo eso ha quedado casi en un segundo plano. April es ahora una niña muy alegre y despierta que disfruta enormemente de la vida. Cuando April y su amiga salen en bicicleta a las 7 de la tarde, está tan alegre como siempre. Pero solo un cuarto de hora más tarde, desaparecerá para siempre. A las 19 horas 29 minutos, llega una llamada a la policía de Machynlleth. Una angustiada Coral Jones informa de que su hija April, de 5 años, acaba de ser secuestrada. Coral apenas puede hablar. Su amiga Val la acompaña durante la llamada. Police emergency. My son's been kidnapped. Val, can you speak to them, please? She's gone off in a car with somebody. Somebody's picked her up in a car or something. Okay, what's the name of the child that's gone missing? April Jones. How old is she? 5. Menos de 10 minutos después, llega la primera patrulla policial al lugar de los hechos. Una vez allí, la patrulla habla primero con la amiga con la que April estaba jugando fuera. Esta cuenta que, hacia las 19:15, April se subió de repente a un coche con un hombre. April parecía muy alegre. El coche era una furgoneta gris que se marchó inmediatamente. Solo unos 5 minutos después, salió el hermano mayor de April. Tenía que meterla en casa porque se estaba haciendo tarde. Pero Abril ya se había ido. Y su amiga, también de 7 años, solo puede contar lo que ha visto.
es probable que la niña estuviera en estado de shock por todo el alboroto. Y sin embargo, la policía tiene que confiar plenamente en ella. En un secuestro, sobre todo de un niño, cada minuto cuenta. La policía no descarta que April conociera al conductor. La amiga de April dice que parecía alegre cuando se subió al coche. Por lo tanto, la policía espera que todo sea una falsa alarma, que algún amigo de la familia o un vecino haya recogido a April por alguna razón. Pero también existe la otra posibilidad, mucho menos agradable, de que alguien haya aprovechado la inocencia de la niña y tenga muy malas intenciones. La familia y los vecinos de April se ocupan primero de la zona residencial. En muy poco tiempo se reúnen cientos de voluntarios que registran la zona en busca de las niñas. Prados, jardines, pequeños arroyos. Los equipos de búsqueda registran literalmente cada rincón. Los gritos en busca de April resuenan por todo el pueblo. Mientras tanto, la policía puede ocuparse de medidas aún más exhaustivas. Al menos, gracias a los testigos, se sabe que April se subió a una furgoneta gris. Pero hay muchas, incluso en un pueblo pequeño como Machineleth. Los investigadores se quedan atascados toda la noche en un detalle del testimonio de los testigos. La amiga de April dijo que April se subió por el lado del conductor. Pero eso no tiene sentido, claro. De todos modos, April solo tiene 5 años. Es obvio que no puede conducir. Pero, incluso así, ¿cómo podría haber sucedido? ¿El secuestrador sentó a April en su regazo y se la llevó así? Y si es así, ¿no lo habría dicho la testigo? Pero, al cabo de un rato, la policía tiene una idea. April se subió al lado del conductor, según dijo su amiga. ¿Y de qué lado es el lado del conductor? En Gran Bretaña es el derecho, pero en otros países europeos no es el derecho, sino el izquierdo. Lo que la amiga de April quería decir en realidad es que April se subió por el lado derecho y con toda probabilidad a un coche con el volante a la izquierda. Y eso es algo muy poco habitual en Gran Bretaña, sobre todo en un pueblo pequeño en medio de Gales. Gracias a esta declaración, la policía puede reducir aún más la búsqueda. Ya no se busca solo una furgoneta gris, sino específicamente una de las pocas que tienen el volante a la izquierda. A primeras horas de la mañana, la policía analiza el material de las cámaras de vigilancia de la ciudad. Se encuentran con un coche que coincide exactamente con la descripción de la testigo. Una furgoneta gris con volante a la izquierda. Pertenece a un hombre llamado Mark Bridger, que vive muy cerca. Además, la furgoneta fue vista en una gasolinera cercana poco después de la desaparición de April. La policía decide visitar a Mark de inmediato. Pero cuando la policía llega al mediodía del 2 de octubre, la casa de Mark Bridger está vacía. Sin pensarlo 2 veces, los investigadores entran en la casa. En el interior huele fuertemente a productos químicos, como a detergente. Además, hace mucho calor. Aunque no hay nadie, hay un fuego encendido en la chimenea. Sobre ella hay un rifle. También hay 2 pares de esposas y numerosos cuchillos tirados por el suelo. Aunque nada de esto es ilegal en sí mismo, los policías tienen un mal presentimiento. Sin embargo, en un primer momento no se encuentran indicios concretos de ningún delito. Más tarde se descubre que Mark había contado a sus amigos que había sido entrenado por el Servicio Aéreo Especial. Había estado destinado con el ejército británico en Myanmar y más tarde en Afganistán y Cuba. Esto encajaría bien con las armas que se encontraron en su casa. Pero este currículum y la justificación de las armas son completamente inventados. Hacia las 15:30 horas del 2 de octubre, Mark Bridger es visto por casualidad por una patrulla policial. Camina tranquilamente por una autopista. En ese momento, April lleva ya 20 horas desaparecida. Los investigadores actúan y detienen provisionalmente a Mark. Hasta entonces, era un tipo bastante discreto. Mark Bridger tiene 46 años y es padre de 6 hijos. Es originario de Londres, pero se mudó a Gales cuando tenía 20 y tantos años. Al principio trabajó en un matadero, luego realizó diversos trabajos manuales y fue taxista. Mark está divorciado, pero tiene una nueva novia, que también es madre.
y los hijos de esta novia de Mark van al mismo colegio que April. Mark suele recoger a los niños del colegio, por lo que es posible que conozca a April de vista, y Abril lo conoce a él. Esto concuerda con el hecho de que April estuviera muy tranquila y se subiera voluntariamente al coche. Si conoce a un adulto de un entorno seguro como el colegio y además lo identifica como una figura paterna de otros niños, no es descabellado que confiara en él. Dado que April desapareció la noche anterior, la policía aún tiene esperanzas de encontrarla con vida. A Mark se le pregunta directamente y sin rodeos dónde está April. Él repite una y otra vez que no sabe nada, pero al cabo de un rato empieza a hablar. Sin embargo, los investigadores no se fían de su declaración. I came down to see my daughter's teacher. She had a parents' evening. And I then parked up opposite my girlfriend's house, which I believe is not far away from April's mother and father's house. Stupid. I'd had a few to drink, and there was two girls on their bikes. I remember the dark-headed girl came behind the car. I looked to see where the other girl was, and I couldn't see this other little girl. And the next minute, the bike was there. I'd started the car up. As I went to pull away, the car, there wasn't a thud. I can't understand. The car rose up. As I opened the car, I walked round. And underneath the front of the car is now, I know to be April. Mark afirma que atropelló accidentalmente a April al salir del aparcamiento. Continúa diciendo que después la levantó y la sentó en el asiento del copiloto. No tenía pulso y la respiración boca a boca no sirvió de nada. Por eso se marchó para llevar a April al médico. Mark afirma no recordar nada de lo que sucedió después. Recuerda haber estado en varios lugares, cerca de la estación de tren, en el monumento del centro del pueblo y en su casa. En algún momento, April ya no estaba en su coche. Afirma que nunca se deshizo del cadáver de April. De alguna manera, debió de llevarla inconscientemente a un lugar seguro. En ese momento, los investigadores están seguros de que Mark miente. Probablemente, con la historia del supuesto accidente mortal solo quiere encubrir algo peor. En cualquier caso, Mark Bridgers permanece en prisión preventiva. No hay duda de que le hizo algo a Abril. Sin embargo, sigue sin estar claro dónde está April y si sigue viva. La policía desconfía tanto de Mark que cree posible que April siga escondida en algún lugar y siga con vida. Y aunque no sea así, April debe y tiene que volver a casa con su familia, viva o muerta. Así que se amplía aún más la búsqueda, que ya era enorme. Cientos de policías y voluntarios de la región se reúnen para peinar la zona en busca de la niña. Es una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia del Reino Unido. Al mismo tiempo, la policía se ocupa de otras pistas. Mark Bridgers sigue siendo interrogado, se busca a testigos y se analizan sus declaraciones. Una testigo afirma haber visto a Mark la mañana del 2 de octubre cerca de un río que discurre cerca de su casa. La testigo se fijó en que Mark llevaba una gran bolsa de basura negra. La policía concluye que en la bolsa podría estar el cadáver de April. Pero al registrar el río y la orilla, no encuentran nada. Así que vuelven a registrar la casa de Mark Bridger. Allí encuentran pequeñas gotas de sangre en la pared del cuarto de baño. Aunque solo son unas salpicaduras, para los investigadores podrían ser de gran importancia. Mientras se analizan estas huellas de sangre en el laboratorio, se vuelve al lugar de la desaparición de April. Mark ha afirmado que atropelló a April. Por lo tanto, debería haber huellas de sangre visibles en el lugar. Los forenses registran minuciosamente la calle, pero no encuentran nada. No hay ni el más mínimo rastro de un accidente, ni fibras de la ropa de April, ni restos de la pintura de su bicicleta rosa. Aparte de la declaración de Mark Bridgers, no hay nada oficialmente que apunte a un accidente de tráfico. Aún más incriminatorios son los resultados del análisis forense de las manchas de sangre. La sangre encontrada en la pared del baño de la casa de Mark es realmente de April. También se encuentra sangre de April en el cuello de una camiseta de Mark. Las huellas son pequeñas, pero están ahí. Mark lo explica diciendo que probablemente tenía sangre de April en las manos. Cuando se lavó las manos en casa, algo de sangre debió salpicar la pared. Sin embargo, no hay rastros de sangre en el coche. Así que no tiene sentido.
Además, se encuentra ADN de April en el interior de los pantalones de chándal de Mark. Además, en su ordenador portátil hay fotos y vídeos de menores. Cuando le muestran las imágenes, Mark niega sentir nada al respecto. Una vez más, la policía está segura de que miente. En el ordenador hay más de 500 fotos. Pero eso no es todo. En su ordenador portátil hay más fotos de niños. Por ejemplo, de Holly Wells y Jessica Chapman, dos niñas que fueron asesinadas años atrás en Gran Bretaña. Y también fotos de niñas del entorno de Mark. Entre ellas hay algunas de Jasmine, la hermana de 16 años de April. Mark incluso le envió una solicitud de amistad en Facebook. En aquel entonces, le envió varios mensajes diciendo que se conocían, que era amigo de los padres de Jasmine. Jasmine preguntó a sus padres. Su padre, Paul, conocía a Mark, pero no eran amigos íntimos. Hace unos 20 años, solían salir juntos en coche de vez en cuando. Últimamente, solo se saludaban en la ciudad. Pero eso era todo. Por eso, a los Jones les pareció extraña esa solicitud de amistad. Sobre todo porque Mark, con poco más de 30 años, estaba saliendo con una chica de solo 15. Pero Jasmine simplemente rechazó la solicitud y los Jones dieron el asunto por zanjado. Nadie podía imaginar que, un año después, Mark presuntamente asesinaría a la hija menor de la familia. Solo 9 días antes de la desaparición de April, Mark habría guardado más de 20 fotos de Jasmine. Copió las fotos de su perfil de Facebook. En algunas de ellas se veía a Jasmine junto a April. Y eso es suficiente para los investigadores. Mark Bridger es acusado oficialmente del asesinato de April Jones. Aunque no se ha encontrado el cadáver de la niña, las pruebas son abrumadoras. Solo unas semanas después de la desaparición de April, Mark Bridger es juzgado. Se le acusa de secuestro, asesinato y ocultación de un cadáver. Se declara inocente. Mark Bridger tiene varios antecedentes penales por robo, lesiones y posesión de armas. Pero ninguna de sus condenas anteriores tenía que ver con delitos contra menores. Sin embargo, la policía está segura de que Mark salió el 1 de octubre con la intención deliberada de secuestrar a una niña. La policía cree que Mark atrajo a April a su coche con una promesa falsa. Probablemente le dijo que podía quedarse a dormir en casa de su hija. Luego llevó a April a su casa, donde finalmente la asesinó y se deshizo del cadáver. Mark, por su parte, sigue afirmando que atropelló a April accidentalmente con su coche. Sigue sin recordar qué hizo con el cadáver. Pero, como ya habéis oído en el capítulo anterior, las pruebas contra Mark Bridger son irrefutables. Además, en el juicio se descubre que se han encontrado restos de sangre de April no solo en el cuarto de baño, sino también en otras habitaciones de la casa. Y hay algo más. En la chimenea de Mark se han encontrado restos óseos. Están tan quemados que no se pueden identificar. Solo se puede determinar que se trata de fragmentos del cráneo de una persona joven. Para la policía no hay duda de que se trata de los restos de April. Esto concuerda con el hecho de que la chimenea estaba encendida cuando la policía entró por primera vez en la casa de Mark el 2 de octubre. Además, en ese momento olía mucho a productos de limpieza. Probablemente intentó eliminar en la medida de lo posible las huellas de sangre de la casa. Mark es declarado culpable y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, pasará el resto de su vida entre rejas. Meses después del juicio, se sabe que Mark Bridger habría confesado a un guardia de la prisión. Al parecer, confesó haber arrojado el cadáver de April a La Fondules. Se trata de un río que pasa justo al lado de la casa de Mark y desemboca en un río más grande unos kilómetros más adelante. Esto coincidiría con la declaración de la testigo que afirma haber visto a Mark cerca del río con una bolsa de basura. Sin embargo, la policía cree que Mark también miente en este caso. Considera más probable que Mark quemara a April y luego esparciera los restos por los alrededores de su propiedad. De este modo, habría hecho imposible encontrar a la niña. A pesar de todo, en septiembre de 2013 se celebra un gran funeral por April. En el ataúd infantil yacen los 17 fragmentos óseos que se recuperaron de la chimenea de Mark. Varios cientos de personas acuden al funeral para despedirse de April.
En el funeral apenas hay decoraciones negras. En su lugar, todo es rosa, el color favorito de April. Por desgracia, entretanto también ha fallecido el padre de April, Paul Jones. 6 años después de la desaparición de April, le diagnosticaron una enfermedad cerebral. Como consecuencia, en 2018 perdió muchos recuerdos. Por ejemplo, aún sabía que él y su esposa Coral tenían 3 hijos. Sin embargo, ya no recordaba lo que le había pasado a Abril. Al parecer, miraba fotos de la familia una y otra vez y le preguntaba a su esposa dónde estaría April. Ella tenía que volver a explicarle una y otra vez lo que le habían hecho a su hija. A principios de 2025 falleció a la edad de solo 55 años. Nunca supo dónde estaban los restos de su hija. Unos años antes de su diagnóstico, Paul y Coral, la madre de April, asistieron a otro día muy importante. La casa de Mark Bridger fue demolida. El lugar donde probablemente mataron a April ya es historia. Los Jones observaron mientras derribaban las paredes. Aunque nunca se encontró el cadáver de April, Coral dice en una entrevista que la familia ha cerrado el capítulo. Lo más importante es que Mark Bridger fue condenado, y lo que queda son los hermosos recuerdos de Abril. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me encantaría que le dierais a me gusta y dejarais un comentario. Si tenéis alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudéis en escribirla en los comentarios. De paso, así también apoyáis el canal, porque cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no están suscritas a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Adiós, amigos.